Hola, hola Elin Viviana. Listo, Guillermo, todos. La idea es la siguiente. Si ustedes nos hacen preguntas, las vamos a comentar. Y si no, pues vamos a comenzar con Juan a analizar la situación en Venezuela. Entonces, todo comenzó porque yo compartí un video de gente que está siendo asesinada todos los días. ¿Sí? Por eso el número de muertos se incrementa con cada marcha. Y específicamente compartí un video de cómo la fuerza del PNV estaba disparando a unas personas que no estaban armadas y cayó el cuerpo. Y ahí es cuando Juan David me pregunta, oye, ¿y si tenemos todas estas pruebas a nivel internacional no se puede intervenir? Y la gran pregunta es si estas protestas y lo que está ocurriendo va a ser diferente a lo que ocurrió en el 2014, a lo que ocurrió en el 2003. Es decir, si ya llegó la hora para la dictadura o el régimen de Nicolás Maduro de caer. Entonces, Juan David, si quieres hacer una Sí, pequeña Pacho, de acuerdo. introducción. La reflexión sería si esta vez sí va a ser, es decir, pues ya hemos visto de alguna manera el escenario o pues gran parte del escenario, por lo menos en la protesta social, la represión de gobierno, etcétera. ¿Qué elementos hay ahorita que le harían a uno pensar que hay otro camino, que esta vez puede ser diferente y que de repente sí podrá el pueblo venezolano recobrar un poco su democracia plena y su libertad? Entonces, mira, yo creo lo siguiente, yo no sé qué me dirás tú, pero mira, ¿cuál es la ventaja? Lo último que he encontrado es que Guaidó, Juan Guaidó, recordemos lo siguiente, mucha gente dice que él se autoproclamó. Y tú que eres abogado, bien sabes que en la Constitución venezolana hay un artículo que dice que si hay un régimen o un gobierno que no es legítimo, la Asamblea Nacional puede decidir nombrar a un presidente interino o un presidente designado. Entonces no es que él diga, yo me autoproclamé, sino yo estoy tomando lo que me dice la Constitución venezolana, que justamente fue una constitución creada por Chávez, ¿no? Lo más curioso es eso, que ahora se está utilizando la misma constitución de Chávez. Lo que pasa es que Chávez nunca creyó que se iba a llegar hasta ese nivel. Entonces, un error que comete para mí los medios de comunicación continuamente es decir que Juan Guaidó se autoproclamó. Entonces, primero, no se autoproclamó, él sigue la constitución venezolana y ahí ustedes pueden analizar. Dos, él tuvo muchas reuniones en los últimos meses, reuniones secretas. Me dicen que él incluso entró a Colombia, no con documentos oficiales, sino se metió por la frontera y se metió como cualquiera de los 42.000 venezolanos que están pasando día a día. Es decir, los que no están pasando por el puente oficialmente por Cúcuta, sino por alguna parte de la frontera de 2.000 kilómetros. Y él luego ya de La Guajira se movió hasta Bogotá y tuvo reuniones muy importantes. Lo mismo hizo hacia Estados Unidos y lo mismo hizo en otros países. Entonces, hubo una preparación de Guaidó y de altos personajes en las políticas nacionales, tanto de los Estados Unidos como de Colombia, como de Brasil y la OEA, para preparar lo que se venía. Entonces, esto es lo más importante. Entonces, no es que él dijera, vamos a hacerlo. Y por eso se escoge el 23 de enero como el momento clave en el cual ellos dicen, oiga, ya tenemos la fuerza del pueblo, pues ahora sí, hagamos y tomemos la constitución a nuestro favor. Entonces, ¿por qué creo que esta vez va a ser diferente? Uno, porque pese a que hay aún así división en la oposición, no se muestra como en otras oportunidades. ¿Sí? Mejor dicho, si usted es de la oposición y no está apoyando a Guaidó, la gente le va a dar duro y la población venezolana se va a vengar frente a eso. Segundo elemento, el apoyo de los Estados Unidos es clave y la jugada que hace Trump de decir, oiga, yo lo acepto como el presidente. Y tercer elemento, la petición de ayuda humanitaria lo hace de forma estratégica. ¿Por qué? Porque él pide la ayuda humanitaria, Pompeo dice, se la vamos a dar, Estados Unidos reconoce al presidente Guaidó como el presidente designado y recuerda, Juan, que cuando uno hace envíos de ayuda humanitaria por parte de los Estados Unidos, tienen que enviar al US Army y a la US Navy resguardando esos envíos. Entonces, haz de cuenta la siguiente situación. Van a mandar un buque
lleno de comida, elementos, pero va a ser resguardado por ejército norteamericano. Entonces van a haber dos posibilidades. La primera es que efectivamente los militares acepten que entre ese buque. Si los militares aceptan que entre ese buque, ¿qué quiere decir? Que están aceptando que Guaidó es su presidente, ¿cierto? Esa es la primera opción. La segunda opción es que los militares que resguardan los puertos dicen, no le dejo entrar ese buque. Pero no dejar entrar, ¿qué quiere decir? Se lo va a frenar, lo va a detener, le va a disparar. Cualquier cosa que usted haga con ese buque estaría atacando directamente a los Estados Unidos. Y para entrar en guerra, los Estados Unidos tienen dos opciones. O uno, que los ataquen primero, que esa sería perfecta la situación, o que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sea el que autorice una fuerza multilateral. Pero este envío de este apoyo internacional me parece que es una jugada maestra que puede estar haciendo el presidente designado Guaidó. ¿Tú qué opinas, Juancho? Claro, pero entonces fíjate que todo esto le hace pensar a uno en principio, como tú lo dices, que todo hace parte de algo muy bien planeado para que en el juego geopolítico se vayan ubicando todas esas fichas, ¿no? Entonces uno pudiera pensar qué hay detrás, es decir, ¿está en realidad la voluntad de países como Estados Unidos del restablecimiento de la democracia plena o en realidad es el interés geopolítico que representa una nación como Venezuela con sus reservas de petróleo, etcétera, para un país como Estados Unidos? Es decir, ¿qué puede haber detrás? Estados Unidos nunca ha regalado nada, es decir, esa ayuda humanitaria que está dando, esos 20 millones de dólares o lo que vaya a dar en adelante, no van a ser gratuitos y no van a ser en el fondo, es decir, yo pienso que están instrumentalizando la forma diplomática, entre comillas, de poder retomar el control en Venezuela, de poder penetrar, de poder, si se podía llamar invadir, de una manera muy astuta, muy sagaz, muy inteligente, con lo que tú acabas de decir. Sí, hay dos opciones. No van a aceptar la ayuda humanitaria sabiendo que la necesitan, o si la aceptan, pues de plano están aceptando, como tú dices, pues que fue su presidente quien la consiguió, quien la gestionó y quien la está trayendo. Es decir, está entre la espada y la pared. Ahora, el juego geopolítico yo pienso que se pone bastante tenso porque tú sabes que hay otras fuerzas que también están apoyando el madurismo. Es decir, ahí como que Maduro no está del todo pues desamparado en ese juego. Es decir, no es como que Estados Unidos va a hacer lo que quiera, porque pues de hecho por ahí leí ya hoy que Putin ya le envió como que unos mercenarios para que lo custodien. Es decir, ya hay una cantidad de potencias mundiales que están alrededor de ese negocio y de lo que pueda pasar. Y yo creo, por eso te digo que esta vez puede pasar algo muy diferente, pero que va a involucrar, por supuesto, a otras naciones. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que en realidad Analicemos. pudiéramos llegar al escenario hoy día Mira, en pleno 2000, casi 20, de un enfrentamiento bélico a raíz de la recuperación de la democracia en Venezuela o simplemente un conflicto interno civil como, pues, como se espera que se dé? Pues las protestas, la represión y pues no sabemos en qué va a terminar todo. Pero entre naciones, ¿cree que se pueda llegar, por ejemplo, eso que tú dices que si los militares venezolanos no aceptan el ingreso del buque y de alguna manera hacen valer su soberanía, Estados Unidos interpretará eso como un acto de guerra? ¿Crees que en realidad eso pueda llegar a pasar? mira, a ver, Juan, veamos los actores. Entonces, la gente comúnmente dice, listo, Maduro tiene cuatro grandes aliados. El primero es Rusia, al cual desde el gobierno de Chávez se han comprado más de 6.000 millones de dólares en armamentos. Por eso ellos tienen la mejor fuerza aérea de Sudamérica. Tienen los Sukhoi, ¿cierto? Que no creo que ninguno sepa volar realmente. Yo creería que los pilotos buenos son rusos, ¿cierto? Pero un piloto, pues con todo el perdón que se merece el pueblo venezolano, pero hemos visto el ejército venezolano, ¿cierto? O bolivariano. Pero bueno, estos compraron más de 6.000 millones de dólares en armas a Rusia. Dos, China, ¿cierto? Que también compraron, por ejemplo, los famosos radares 3D chinos, que son súper avanzados y están instalados en toda la frontera con Venezuela.
Y recientemente tanto Putin como Lavrov, como los otros representantes del gobierno ruso, ellos sí están haciendo una campaña a través de RT en español. RT es Russian Today, la agencia noticiosa rusa. Si ustedes ven y analizan, y los invito a ver los videos de RT en español, se dan cuenta cómo están atacando directamente a Guaidó, diciendo que él se autoproclama. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que en todos los videos en español que están generando, la gente no le está creyendo. Es decir, la mayoría de la gente que incluso la está viendo, que son prorrusos o prochavistas o lo que sea, se están metiendo muchos de Guaidó. A la pregunta de, supongamos que el buque que está entrando con la ayuda de los 20 millones de dólares, ¿qué pasa? Si yo lo freno, pues cuál es la interpretación, pero si yo secuestro al buque, ya eso es un acto de guerra, inmediatamente. Si yo le disparo al buque, eso es inmediatamente un acto de guerra y eso le daría a Estados Unidos la oportunidad para traer tropas, si llegase a Claro, ocurrir por eso. eso. Ahora, la gran Pero, pregunta es, ¿Rusia se metería con tropas? Está bueno lo que tú dices de que Rusia ya tiene, ¿cierto? Unos mercenarios que son los que custodian a Maduro y dicen que son 500, ¿sí? Pero la gran pregunta es, ¿tú crees que Rusia le va a declarar la guerra a los Estados Unidos por Venezuela si ni siquiera lo ha hecho con Siria? Recordemos que con Siria es Bashar al-Assad apoyado por Rusia contra los rebeldes, pero son sirios. Entonces, los rusos a quién atacan? A los rebeldes sirios. Ellos en ningún momento han atacado a marines norteamericanos, así como marines norteamericanos nunca han atacado a un miembro de la Fuerza Armada rusa. Es decir, si los rusos se fueran a meter de alguna manera, no lo harían tampoco directamente, porque es declararle la guerra a los Estados Unidos. Con un solo disparo que tú le hagas a un marín, ya es declaración de guerra inmediata. Entonces, a él no le conviene porque ahí sí ya la OTAN se movería en Ucrania, ¿sí? Ahí la está feliz moviendo Ucrania como quiera. Entonces, por eso no, o sea, sí hay como una muestra de Rusia y yo lo defiendo, pero llegada la oportunidad, los recursos que ya le ha dado y las cosas, no lo va a defender más. ¿O tú crees que van a mandar unos buques desde Rusia hasta la costa? ¿Sí? Ah, bueno, un saludo, Connie. Cualquier pregunta, ya saben, la dejan ahí para discutirla aquí con Juan. Entonces mi pregunta hacia ti es esa. ¿Tú crees que entonces el ruso llega y se va a traer el único portaaviones que tienen o 50 Sukhois para defender el régimen de Maduro? ¿Hasta dónde llegaría ese famoso apoyo ruso? Es lo que yo digo. Y antes de que me respondas, China, si te das cuenta, pese a que apoya a Maduro, en todos los medios de comunicación chinos, CCTV, CGTN, no hablan, no tienen una retórica pro Maduro, ni siquiera. Es decir, los medios de comunicación chinos están quedando neutrales. Y los chinos, eso sí que menos se meterían en un conflicto armado. Lo máximo que harían es venderles cosas. Pero tú sabes, y porque China no, todavía China no se nunca ha se ha metido en metido, ningún conflicto sí, armado. exactamente, nunca se ha metido en ningún conflicto, ni de lo que tiene más cerca, ahora se va a meter en un conflicto por acá, en una posición lejana. Yo la verdad descarto cualquier posibilidad de confrontación, es decir, de entre naciones, etcétera, e incluso no creo que Maduro vaya a ser tan burro, es decir, o por lo menos las fuerzas bolivarianas vayan a ser tan burras de atacar esa embarcación o de atacar ese tipo de ayuda humanitaria que eventualmente llegue, ¿no? ¿Qué va a hacer Maduro hasta el final? Claro, va a defender la soberanía, ya, pero no creo que transgreda, es decir, su límite marítimo, hasta allí llega él, ya, y obvio, él le puede impedir la entrada Pero ¿qué va a pasar acá? Va a haber un choque, porque el presidente interino ordena el ingreso del buque y el otro presidente, es decir, el presidente, el supuesto presidente, lo está negando. Entonces, desde la perspectiva del gobierno gringo, dicen, bueno, pero nosotros estamos reconociendo al interino, y el interino nos permitió la entrada. Entonces, Claro. yo confío en ese gobierno y por lo tanto ingreso. Ahí es donde se puede dar esa, digamos, esa confrontación por no tener claridad sobre quién es el presidente, porque es que, claro, hay unos gobiernos que ya lo han reconocido y hay otros que no, y Maduro sigue siendo el presidente y el problema es que las fuerzas militares hasta ahora están con Maduro, es decir, no,
no lo han Pero Juan, desamparado, no lo han abandonado pero y le recordemos dos obedecen en cosas. teoría lo que él diga. Maduro, y bien lo llama Guaidó, es el usurpador, o sea, él es el presidente de facto. ¿Por qué? Porque efectivamente el problema cuál ha sido, que constitucionalmente él se tuvo que haber juramentado ante la Asamblea. Maduro tuvo que haberse juramentado y lo hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Listo? Entonces, es como si tú hicieras la presidencia de Colombia, pero no se juramenta ante el presidente Es del el órgano Senado. competente. Sí, y tienes que cumplirlo, si no, no eres todavía el presidente, tienes que recordar eso, y eso se debe cumplir, y Maduro no lo ha hecho. Entonces, dos, ahora cuál es el juego de ajedrez de los Estados Unidos, es colocarle lo que se llama presión, ¿cierto? ¿Cómo están presionando? Uno, le dicen al personal no importante de la embajada, váyase, y el Departamento de Justicia lanza un comunicado diciendo, si usted puede, lárguese de Venezuela, váyase en uno de los aviones comerciales, ¿cierto? Si usted no puede, entonces lo que debería hacer es resguardarse, comprar alimentos y quedarse por allá, ¿cierto? Esto es una jugada porque al final, según las fuentes internas del Palacio de Miraflores, Maduro no ha podido dormir, es tanto así, ¿cierto? El temor y por eso las famosas 72 horas, vamos a ver qué pasa cuando se cumplan, ¿cierto? A ver qué le van a hacer a la embajada. Recordemos, la embajada es territorio americano o territorio de Estados Unidos. Cualquier cosa que le hagas a la embajada ya se puede Están decir que es una atacando al país. declaración de guerra, ¿cierto? Entonces, esa es la jugada que le tienen a los Estados Unidos. Y por el otro lado, es el manejo del petróleo que le vende Venezuela a los Estados Unidos. Recordemos que más o menos el 20% de ese petróleo va a los Estados Unidos y es a través de una compañía llamada Citgo. Y Citgo tiene, hijo de mil, pero tiene la sexta mayor refinería de los Estados Unidos. Y Citgo es la que recibe todo ese dinero de Venezuela hacia los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que podrían de cierta manera, por ejemplo, cambiar a toda la junta directiva de Citgo y ahora sí, toda esa plata que va para Citgo, le preguntan a Guaidó dónde se la ponemos. Entonces lo empiezan a apretar por ese lado. Y es tanto así el miedo que aunque ya hubo una orden de captura para Guaidó, no la ha ejecutado el SEBIN como cuando lo secuestraron la primera vez. Y dos, dicen que lo hizo un juez, pero ni siquiera el fiscal Tarek Al-Aissaimi fue capaz de dar la conferencia de prensa que tenía para hoy. Eso que demuestra que están teniendo miedo y seguridad frente a las mismas instituciones. Y recuerda otro dato, los rusos ya le mandaron un avión a Maduro, se lo enviaron el 23 de enero, le enviaron un avión que cabe en unas 14 personas, de esos aviones que valen 50 millones de dólares, un Gulfstream S-550, un avión divino que tienen solo los millonarios. Y haz de cuenta, si algo llega a Está ahí pasar, todo pues listo. Maduro y sus compinches Que ahí van. llegan de una Cuba o a Moscú, claro. Y por eso me gusta mucho la estrategia de Guaidó, que si tú lo viste hoy, habló de un modo muy tranquilo, un modo criticón al gobierno, o sea, como de burla a Maduro, ¿cierto? Un modo de que, mire, fuerzas militares, que es lo que sostiene Maduro, ustedes mañana, el domingo, les vamos a dar un documento, que es el documento que describe cómo va a ser ese proceso para que si ustedes quieren cambiarse de bando, nosotros no los juzguemos por los crímenes que ustedes ya han cometido. Y eso yo creo que va a empezar a calar en la fuerza pública, Juancho. Ahí es donde yo creo que la estrategia de Guaidó de crear ese documento, decirle, mire, todo el mundo está bienvenido siempre y cuando acepte la Constitución. Y ahí es donde es interesante esa presión interna como externa al gobierno de Maduro. ¿Qué opinas? Sí, que uno va viendo elementos, es decir, lo que tú dices frente al tema de Guaidó, el hecho de que no hayan hecho efectiva la orden de captura, son cosas que le hacen ver a uno que en realidad sí está teniendo miedo el régimen o que está viendo cómo juega sus fichas y está viendo dónde pone sus pisadas. Porque antes eran unos arbitrarios completos, es decir, no les importaba nada porque pues, se creía que tenían todo el poder y aún así, a pesar de que tienen todavía el apoyo militar, no lo han usado, es decir, porque están siendo cautelosos, es decir, es lo que yo siento en el madurismo, o sea, no están siendo tan autoritarios, sí, como tan el modo de Maduro, que era, bueno, Guaidó, en otro contexto ya estuviera encarcelado.
O sea, ya estuviera Ujú. seguramente condenado por cualquier vaina, es decir, cualquier cosa le iban a inventar. Pero como el tipo ha sido tan astuto, porque es que ni siquiera ha incitado a la violencia, ni a las marchas, ni a nada. O sea, el man no tiene como por donde como por donde se le metieron a Leopoldo, que era que él había promovido la desestabilización del país con el tema de las marchas, no sé qué. Bueno, ahora este está utilizando un talante ya de presidente, bien puesto en sus cabales, diplomacia, porque supongo que está haciendo un trabajo diplomático externo para ver qué otras naciones le dan el apoyo y ha conseguido, pues, en los pocos días que lleva, ya consiguió ayuda humanitaria, ya consiguió reconocimiento de varias naciones. ¿Cuántos países nos quedan en Sudamérica por el reconocimiento? Sí, solo quedaría en Sudamérica, es Bolivia, que sabemos que obviamente Y no recibió lo toda van a la hacer. plata. Ya vamos a responder a Leandro, gracias por la pregunta. Dos, Uruguay, de Tabaré Vázquez, que es un gobierno que uno no sabe qué es lo que quiere. Según ellos quieren lo mismo que el gobierno de AMLO en México, que es convertirse en esos mediadores. Ahora vamos a responder la pregunta de Leandro. ¿Qué ¿Qué dice? creen que pasó cuando secuestraron a Guaidó? Recordemos que unos días antes, entre el 10 de enero y el 23 de enero del 2019, iban en la carretera principal, detuvieron al carro donde iba Juan Guaidó, lo metieron agentes de la SEBIN, es decir, la Central de Inteligencia Venezolana, y se lo llevaron por un par de horas. Simultáneamente, dos periodistas, una de CNN y otra de Caracol, que estaban hablando del tema, también se las llevaron las del SEBIN. Entonces, Juancho, ¿qué crees que pasó en esas horas? ¿Quién ordenó? ¿Y qué estará pensando la SEBIN? Yo pienso que, es decir, lo que pudo haber pasado fue un interrogatorio, a ver qué estaba el man tramando, o sea, el gobierno, la SEBIN y pues obviamente en cabeza de Maduro estaban tratando de establecer pues, qué era lo que, cuál iba a ser el alcance de Guaidó, ¿no? Y como los medios estos de comunicación estaban allí cubriendo, porque eso fue creo que en el momento, o sea, yo creo que la chica estaba haciendo el reporte en vivo cuando ella dijo se lo acaban de llevar o algo así, y al ratico pues también, o sea, querían como, yo pienso, no creo que, ¿cómo te explico? Es decir, que la intención era primero revisar cómo respondía la comunidad internacional frente al tema, Uh a ver si -huh. lo dejaban, es decir, ah, listo, vamos a hacerlo como lo hicieron, como lo han hecho con todos. Pero como vieron que enseguida se hizo mediática la cosa y que pues obviamente todos los gobiernos, o sea, los medios de comunicación, pero no podemos hacerlo porque entonces ya tenemos a toda esa cantidad de naciones con los ojos puestos en esto. Ya él, bien o mal, constitucionalmente, porque ellos saben que es así, es el presidente, porque ya lo era, es decir, porque ya el tipo se había proclamado presidente cuando sucede este evento, ¿no? Uh -huh. Sí, él ya era presidente de la Asamblea, ¿sí? Era presidente de la Asamblea. Entonces, ahí yo que creo que estoy de acuerdo contigo, el rapto, digamos, el secuestro express de Guaidó se debió a dos cosas. La primera, para medirle el aceite a cómo la gente iba a reaccionar, y efectivamente se lo midieron tan rápido que dijeron, venga, ya toca soltarlo. Creo que no hubo interrogatorio porque en un proceso tan corto tendrían que haberlo torturado, y si le hicieran así sea un daño en un meñique, pues imagínese el escándalo. Dos, sí efectivamente hay una división dentro del gobierno de Maduro. Incluso puede haber sido la otra opción que efectivamente un alto mando de la CEVIL lo mandó a capturar sin ni siquiera el conocimiento de Maduro o de Diosdado, alguno de ellos, para decir, oiga, este man se nos va a salir de control, ¿cierto? Como ya lo están diciendo algunos chavistas, ya están diciendo que ellos debieron haber parado a Guaidó antes porque creían que le iba a pasar lo mismo que a los casi 300 presos políticos. Entonces sí puede haber un problema de división interna, recordemos, de los chavistas más extremos que existen, que eso no ni siquiera es Diosdado, ni siquiera es Maduro. Entonces, esos son como los dos caminos que pudo haber. Entonces, la SEBIN tiene algunos problemas internos, la central de inteligencia, o dos, si querían medir qué le iba a pasar a Maduro. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿por qué Putin apoya a Maduro? Pues las tres razones es primero económica. Recordemos que los 6.000 millones de dólares en armas que le ha comprado desde Chávez, a económica es también, le ha prestado mucho dinero
y es un tema del petróleo, ¿cierto? Entonces le ha vendido petróleo a muy buenos precios, esa sería fundamental. Dos, se dice, recuerden, que hay grupos de Hezbollah en Venezuela, ¿listo? Hezbollah es los que apoyan al Estado palestino, pero la parte más extrema considera un grupo terrorista. Entonces, ¿qué pasa? Esa puede ser otra razón, una razón geopolítica. Y tercera, es que Putin ya había anunciado la creación de una base militar en Venezuela. Entonces, claro, eso causó, como preguntaría Juancho, un gran escozor entre el gobierno norteamericano, porque a los que les gusta tener base militar en Sudamérica son a los gringos. Entonces, si ya Putin dice, oiga, ¿por qué no armamos una base militar allí? Pues allí todo el mundo se escandaliza. Entonces, por esa razón, Putin apoya, y aparte es un juego de ajedrez gigantesco geopolítico que está haciendo Putin con los Estados Unidos. Entonces, la razón, no sé si quieres comenzar con la otra pregunta, Juancho. ¿Qué ¿Qué otros? otros países Sí. podrían estar interesados en reconocer o no a Guaidó? Bueno, yo creo que todos los países que se consideran demócratas Uh -huh. tienen casi que la obligación moral de reconocerlo, ya porque de lo contrario, es decir, el no reconocerlo o quedarse callado frente a eso, es estar de acuerdo con la dictadura de Maduro, ya, es estar de Claro. acuerdo con ese fustigamiento que le está haciendo el mismo pueblo venezolano, con esa violación flagrante de los derechos humanos. Entonces yo creería que en general cualquier nación demócrata, que sea constitucionalista, que respete los derechos humanos, no tiene otra salida. Así no, digamos que Guaidó sea digamos, de sus afectos, de su partido, no importa, pero por el solo hecho de, oiga, yo soy un garante de derechos humanos, soy un garante de democracia, o sea, yo no puedo, si no le doy el reconocimiento a uno o guardo silencio, pues por sustracción de materia se lo estoy dando al otro. Entonces yo, Claro. digamos que yo pensaría que serían todas las naciones demócratas. Todas las naciones demócratas estarían interesadas y las que no son las que han mostrado pues un desconocimiento total por las democracias. Que ya sabemos cuáles son, ya tú mencionabas algunas. Uh Bolivia, -huh. eh, ¿qué más tenemos en Sudamérica? En No, Centroamérica, solamente Nicaragua. ya no hay nada. Porque recuerden que Evo mandaría sus grandes ejércitos. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta. Son las naciones demócratas. Por ejemplo, India recientemente dijo que se declaraba neutral frente al tema de Venezuela. ¿Sí? Entonces es curioso porque muchos países demócratas lo que están diciendo es o apoyo a Guaidó o me declaro neutral. ¿Sí? Como para decir, si algo pasa, entonces yo por lo menos no estoy en esa tajada. Pero toda la Váyase Unión para acá. Europea, todos los países de Europa no prorrusos, pues van a apoyar a Guaidó. Eso sí, inevitablemente. Japón incluso ya se pronunció también de un apoyo hacia Guaidó. Entonces, sí, lo que va a pasar es que la comunidad internacional, al darse cuenta de la violación de derechos humanos que ha venido ocurriendo en el régimen, y eso está muy bien documentado por la Human Rights Watch, en donde realmente hay torturas y específicamente torturas a disidencias de las fuerzas militares. Y eso es una de las cosas más terribles. Aquí nos decía Juan Pablo que, claro, Rusia y China tienen sus planes de derrotar al dólar, es cierto, porque recordemos, tenemos el petrodólar como la unidad principal de intercambio. Recordemos que Venezuela fue uno de los países fundadores de la OPEP, pero en los últimos años ha perdido preponderancia porque también ha bajado de 3.2 millones de barriles día a menos de 1.1, un millón de barriles por día, pero aún así son jugadas estratégicas que Hugo Rafael Chávez Frías intentó hacer con su socialismo del siglo XXI, con el foro de San Paulo, y cuando se gastaba todo el dinero apoyando a todos los países latinoamericanos. Que al final vemos que toda esa platica se perdió, ¿no, Juancho? Toda esa platica de esos apoyos de Chávez está perdida. Y no solo eso, sino que todos esos organismos al final no sirvieron para nada, o sea, absolutamente para nada. ¿De Acá acuerdo? pregunto, Darío, ¿cuánto tiempo
se estima que le costaría a Venezuela recuperarse de la crisis económica, suponiendo que la crisis, bueno, digamos que el gobierno de transición logre consolidarse y pues que ya Maduro salga y el régimen Ujú. salga y que se convoquen nuevas elecciones, pues yo pienso que eso es un proceso de muchas décadas, es decir, eso va a ser lento, o sea, Venezuela para volver a ser la misma no va a ser dentro de 5 años ni dentro de 10 años, o sea, son procesos de transformación económica lento, porque es como empezar a recuperar un país que está todo, o sea, que estuvo descuartizado. A Venezuela se lo robaron absolutamente toda su riqueza. Entonces Todo. es ir Ah, poquito a poco reconstruyendo una economía y pues yo no podría darte un tiempo estimado, puntual, pero sí pensaría que serían por lo menos unas 3 décadas. sí, Juancho, ahí hay algo clave. Supongamos que Maduro y sus secuaces caen. Supongamos que Guaidó puede reorganizar el Consejo Nacional Electoral, que es lo más corrupto, especialmente con ese software avanzado de elecciones que sabemos que es lo más corrupto Eh, de la empresa uno de los más Smartmatic. avanzados, uno de los más Muy avanzados del importante, mundo. sí, muy importante que la gente se acuerde de la empresa Smartmatic por si esta empieza a licitar en otros países, ¿no? No vaya a ser que la vayan a traer a Colombia, ¿cierto? No me sorprendería eso, no me sorprendería. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Supongamos que llama elecciones, supongamos que eligen al nuevo presidente y él plantea una visión de país. ¿Cuáles son los pasos? Primero, tiene que haber una reforma del régimen cambiario en Venezuela, porque recordemos que desde todo lo que llevan han cambiado el salario mínimo más de 20 veces, Juancho. Imagínate, ¿sí? ¿Por qué? Pues ya sabemos, el fenómeno hiperinflacionario que se calcula en 1.000.000% según el Fondo Monetario, otros dicen 10 millones y los más, digamos, cautos dicen que 10.000%. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que crearse una moneda nueva, tienen dos caminos, o crear una moneda nueva, porque recuerden que han cambiado la moneda también 4 veces, ¿no? Pero cuyo régimen no depende de lo que dictamine el Banco Central, sino de las leyes de la oferta y la demanda. Puede ser un régimen elástico dentro de unos rangos. O dos, lo que están diciendo muchos es dolarizar la economía venezolana, que eso ya está ocurriendo, porque la gente sabe, yo les doy un caso, cuando Maduro en agosto 20 hace la famosa transformación económica y saca el bolívar soberano, el salario mínimo en esa época, si lo comparamos con pesos colombianos, eran 100.000 pesos colombianos, eran $30. Ya hoy en día, después incluso de cuadruplicar ese salario mínimo, son 25.000 pesos. ¿Listo? Entonces, pues está terrible, ¿sabes? Entonces, por eso mucha gente prefiere pagar en dólares o buscar la forma de pagar en dólares. Entonces, tienes que cambiar el régimen, cambiar el régimen monetario y empezar de cierta manera a eliminar todo ese control de precios que se tienen actualmente. ¿Y luego qué vendría? Pues la reestructuración de las empresas estatales. Recordemos que ellos acabaron a PDVSA, que era una de las mayores compañías del mundo, porque echaron a todos los que no eran chavistas. Si usted no era chavista, pero él era el mejor, lo sacaban. Y eso es algo que ocurrió y por eso los pocos que quedan, hay pocos buenos. Entonces tocaría una reforma gigantesca porque PDVSA pues sería una fuente de ingresos interesantes. Pero luego tendrían que reestructurar la deuda. Que quién se encuentra, China y Rusia, que les deben más de 150.000 millones de dólares. Y luego de eso tendrían que ayudar a reestructurar el aparato empresarial, porque recordemos cuando Chávez caminaba y decía expropiese, ese cada vez que Chávez decía expropiese, dañaba la economía y la maltrataba. Por eso el aparato empresarial está totalmente destruido en Venezuela. Por eso lo que dice Juancho es muy cierto. Mínimo, esa vaina les toma 2, 3 décadas con inversiones, algunos calculan de hasta 100.000 millones de dólares. Así de grave es la situación de la posible recuperación. Sí, sí, pero bueno, 30 años o 40 años, pues van a cumplirse. O sea, yo pienso que, aunque parezca mucho, pues es una nación que tiene mucho, o sea, todavía tiene mucha riqueza. Lo que toca es que empiece un nuevo gobierno, pues, y su gente sobre todo, a querer en la nación, a volver cuando estén las condiciones dadas y empezar a trabajar Mira, Juancho, fuertemente por recuperar. quiero añadir una cosa solo. Alguien me dice, oiga, pero 3 décadas es mucho, lo podemos hacer en menos. Claro que sí, ¿sí? Hay países que se han desarrollado en 10 años, pero menos de 10 años no lo logra, eso sí.
¿Por qué? Ahí están haciendo una pregunta. ¿Qué pasa si se recuperan los capitales robados? Bueno, recordemos que por algunas cifras tienen el gobierno, los que siguen a Maduro y algunos militares más de 400.000 millones de dólares. Para ponerlos en perspectiva, el PIB de Colombia es casi 300.000 millones de dólares. Entonces, imagínense, lo que tienen robado alcanza para el PIB de Colombia y un tercio Un más. poquito más. ¿Sí? Esa es la plata. Pero ahora la pregunta es, ¿se va a recuperar ese dinero? Porque hagamos un caso. Supongamos que Maduro decide salir del gobierno y decide negociar una salida y les dice, ¿sabe qué? Ustedes me dejan salir, yo les dejo este desastre que armamos durante varios años, me dejan montarme al Gulfstream que yo tengo ahí parqueado y me dejan unas cuenticas que yo tengo en Suiza y en paraísos fiscales. Esa puede ser una posibilidad. Entonces, así como aquí en Colombia, según la Contraloría, solo se recupera 1 billón de cada 26 billones robados por año, pues el proceso de recuperación de capitales robados siempre ha sido un gran reto, ¿no, Juancho? Tú que has explorado mucho ese tema de recuperación de capitales de la corrupción. Bueno, ¿tenemos más preguntas? ¿Tú qué opinas de qué tan factible es recuperar, repatriar capitales robados? Ah, sí, o sea, eso yo lo veo, eso es como pensar que los que se roban también los miles de millones de pesos en Colombia van a algún día a devolver algo de lo que se roban. Sí, seguramente se podrá recuperar, pero pues un porcentaje mínimo, o sea, que vuelve insignificante frente al volumen total del robo. O sea, entonces es como si no se recuperara nada. Ya frente a la deuda, la cantidad de cosas que hay, listo, que se recuperen, uno diría, ¿no? Que se recuperen cuánto, 2.000 millones de dólares. Un poco de dinero, eso no es nada. 2.000 millones de dólares para todo lo que se han robado y para todo lo que deben, es como si no recuperaran nada. Entonces, digamos que sería como una ilusión muy remota, ¿no? O sea, eso, yo pienso que el nuevo gobierno, el nuevo régimen tiene que descartar de que va a contar con ese dinero. De pronto tiene que contar con el apoyo internacional, nuevos préstamos, refinanciar deudas, o sea, empezar a hacer una cantidad de políticas económicas que van a ir por fases, lo que tú decías, la moneda, o sea, son una cantidad de cosas para medio empezar a compensar todo el Correcto. huecote que dejaron. Es un hueco muy grande. Ya, entonces, esas políticas que se van a empezar en principio a implementar no van a ser para que se recupere, porque es que el país está ahorita debajo de la línea, o sea, está en negativo. Entonces tiene que Ah, primero total. llegar como que a ese punto de equilibrio para que medio la nación, por eso es que va a ser lento ya, porque probablemente los primeros 10 años van a ser para tapar el hueco y a partir de allí pues ya sí para poder empezar a que la economía crezca siquiera un 1% anual si acaso. Juancho, ahí tenemos más preguntas. Si quieres, toma la pregunta de Daniela Córdoba. Ok. Listo, si quieres contestar. Dicen que las elecciones fueron manipuladas a favor de Maduro, pero hasta ahora los observadores internacionales no han sido capaces de probar fraude electoral. ¿Cuál es la razón? Cuando una persona está montada en el poder y tiene todo a su favor, incluido el Consejo Nacional Electoral, que ya se llama, ¿cómo se llama en Venezuela, Pacho? La Creo que, autoridad electoral. creo que también ¿Cómo? se llama CD. Creo que también, sí. Bueno, Divisar exacto. es Que la dice electoral. es decir, digamos que cuando las dictaduras están instauradas, cualquier tipo de auditoría, cualquier tipo de intento de verificación, pues va a ser en vano. Ya, sería muy ilusorio pensar que Maduro legítimamente va a permitir que observadores internacionales encuentren fraude y lo vayan y lo divulguen inclusive que a partir de ello pase algo. Podrán encontrarlo, podrán decir si hubo un porcentaje de fraude y de hecho sí hubo pronunciamiento porque es que no era coherente la cantidad de votos, la Ujú. cantidad de votos que salieron con lo que se veía en las urnas. Es decir, ¿de dónde salió tanto votos si no había tanta gente votando? Al margen de que estuvieran votando por el uno o por el otro, o sea, ¿de dónde salió tanto voto? Ya.
Entonces yo pienso que ese software, yo no lo conozco, no lo conocemos, no sabemos cómo funciona, no sabemos de qué manera el gobierno internamente puede poner votantes falsos. Y eso se puede, o sea, eso se puede, electrónicamente y digitalmente se puede, ¿ya? Entonces, aún con una auditoría de una firma externa, inclusive de una organización imparcial e independiente, ellos van a encontrar de que no hubo fraude, es decir, en teoría no lo hubo, porque van a coincidir. Sí, sí, yo agregaría, Una entrevista que estaban haciendo y decían que no, que allá en Venezuela la libertad de prensa de ninguna manera estaba siendo cercenada, que allá todo el mundo podía opinar por Twitter, por sí, Facebook, por YouTube. Inclusive él decía, yo no me explico cómo yo como presidente o nosotros como gobierno no podemos poner anuncios pagos en Facebook. Es decir, nosotros no podemos decir, vamos a poner un anuncio de gobierno en Facebook y Facebook sencillamente no nos deja publicar nada. En claro. cambio que los de la oposición les regalan la publicidad. No sé qué tan de cierto eran eso, pero pues eso fue lo que él manifestó. Igual como él dice cualquier cantidad de cosas. Les pido un favor a los que están viendo este live, si pueden colocar el link del live en el grupo anterior, porque se nos fueron algunos. Bueno, de lo que alcanza a leer Juancho, sí, efectivamente el gobierno de Maduro había pedido 1.200 millones de dólares en oro que tienen en el Banco de Inglaterra y se lo No, negaron. Ahí es donde se sí. demuestra el poder de lo que está haciendo Guaidó. Porque imagínense, no le dejaron coger esa platica. Bueno, Pato, te hago una pregunta también reflexiva. ¿Crees que todo esto en realidad haya surgido de Guaidó y de su partido político, de Leopoldo López, etcétera? ¿O en realidad, digamos que es un instrumento para un interés de un tercero? Claro. Porque es decir, poner en sintonía tantas naciones poderosas, un Uh -huh. cristiano de esto, digamos que también logre hacerlo en tan poco tiempo. Es decir, ¿tú crees que hay un plan de un tercero, por ejemplo, Estados Unidos, Pues Juancho, detrás? Y en realidad está haciendo todo el lobby político a nivel internacional. Y pues Guaidó simplemente es como la figura pues, que está allí encarnando como el patriotismo venezolano, etcétera, pero pues en realidad todo hace parte de una, no sé, pues estoy tratando como de pensar un poco madurísticamente, sí, pero sí, ¿qué posibilidades? está bien pensar desde el otro lado, porque recordemos igual, ¿cierto? Que el socialismo del siglo XXI con Chávez empezó a cambiar muchas formas y muchas percepciones que se tenían. Y por eso él siempre atacaba a los pitiyanquis, ¿no? Y en su declaración en las Naciones Unidas decía, "Ah, esto huele a azufre". Y claro, pues eso ha afectado la posición geopolítica de los Estados Unidos frente a Sudamérica. Por eso Estados Unidos de cierta manera tiene que recuperarse y por eso con los gobiernos, por ejemplo, de Bolsonaro, de Duque, de Macri, incluso de Piñera II, pues ya empieza a realinearse de nuevo a nivel de Sudamérica con los intereses de los Estados Unidos. Entonces, claro, nada es gratis, como decía el gran economista Milton Friedman, there's no free lunch, ¿no? Y ahí va el punto, es que otros intereses favorecen a que salga Maduro. Entonces, claro, pues eso va a ser algo parecido a como cuando cayó la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, cae el muro de Berlín y lo primero que pasa es que muchos de esos funcionarios corruptos que habían allí, unos huyen, pero otros se vuelven multimillonarios, ¿no? Porque ya habían hecho una cantidad de negocios que, pues, de cierta manera desarrollaron toda, pues, un montaje impresionante. Pero dos, a nivel de Estados Unidos, recuerda, es la influencia que ya estaba teniendo Irán, ¿no? Entonces, lo que si tú alineabas a Irán con Siria, con los intereses chinos y los intereses de Rusia, y que se te metieran al rancho que es Sudamérica, pues eso ya no le gusta sobre todo a los republicanos, ¿no? Y por eso
incluso ellos son los que han movido, y el senador Marco Rubio, específicamente en un tuit, él dice, mire, el interés de Trump por hacer que cambie el régimen de Venezuela es por realmente rectificar y retomar ese poder que nosotros teníamos e influencia en la región. Entonces, claro, aquí nadie lo está haciendo para liberar al pueblo venezolano, solo sabemos que hay un conjunto de intereses. Aquí la pregunta es, ¿será que ya llegó el momento para lograrlo? Y yo sí creo que este es el momento adecuado para tumbar y sacar a Maduro del poder. Es el momento adecuado, porque es que a mí, ¿sabes qué me sorprende, Juan? Que mucha gente, muchos comentarios, si tú analizas Twitter todos estos días y analizas Facebook y miras los hashtags, te das cuenta que las cuentas que apoyan a Maduro, la mayoría son bots, ¿sí? Uno se da cuenta de la tendencia, son bots que apoyan, y hagan ese análisis, les recomiendo a todo el mundo, cuando entren a Twitter, todos esos que estoy con Maduro, son una cantidad de bots, porque ustedes bien saben, pregúntenle a cualquier venezolano en Colombia, 9 de cada 10 están en contra de Maduro, si no, no estarían acá. Recordemos que el 90% de los venezolanos que han salido de su país no ha sido porque quisieron y encontraron mejores oportunidades en los buses de Transmilenio de Colombia. No, eso es un país que Ya, está mendigando, y eso es lo que hay que cambiar. O sea, por eso también hay que apoyar que caiga Maduro, porque es que recordemos que esto tiene un impacto grandísimo en la economía colombiana, ¿sí? Y ahí está bueno lo que dice Yuri, Maduro no tiene gente, tiene a los militares. Entonces, ¿qué pasa? Mientras los militares le brinden ese apoyo, él seguirá en el poder, pero si poco a poco los militares se empiezan a dar cuenta que ese no es el camino, en cualquier momento, si convencen altos mandos militares, ellos se entregan hasta Maduro y a Diosdado y a todo el mundo y se salvan. Y le dicen, ¿sabe qué? Yo me meto en la ley de amnistía. Y de una, eso no tienen. en estos días, Pancho, justamente estaba pensando yo en eso. Yo digo, mira, lo que falta es que a los militares les ofrezcan garantías de que van a darles un trato de pronto diferencial o que de pronto no van a pagar pues, por crímenes, no sé, o sea, que les hagan algo que en realidad ellos, entre comillas, abandonen a Maduro. Y eso yo sé que lo están haciendo, es decir, deben estar haciéndolo y obviamente ahí hay dinero, hay una cantidad de cosas jurídicas también que tienen que estar revisando, pero seguramente cuando eso pase, habrá llegado definitivamente el fin de Maduro. Con base en esto, yo quisiera hacerle una pregunta a ti y también a las personas que están acá viéndonos, para que también opinen un poco de lo que ellos piensan. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el final de Maduro como tal? De Maduro como presidente, de Maduro como dictador, de Maduro como la persona que está ahorita ahí oprimiendo al pueblo. ¿Saldrá huyendo? ¿Se entregará? ¿Llegará a algún acuerdo con la oposición? ¿Lo matarán en algo parecido como lo que pasó en Libia? Es decir, ¿cómo creen ustedes que podría ser el más probable escenario para Maduro con base en lo que estamos viendo hoy día? Y lo otro es, ¿en cuánto tiempo creen que se pudiera dar? ¿En semanas, en meses o tal vez en años? ¿Qué Bien, opinan? A ver. Pancho, justo antes de responder tu pregunta va alineada con una que hizo Natasha en el otro grupo, y es, ¿qué Ok, pasa si Maduro ataca la embajada? Eso lo puso ella. Entonces recordemos, si atacan la embajada o le disparan a un marín norteamericano o le disparan a un funcionario norteamericano, ¿qué es lo que va a pasar? Pues es declaración de guerra, y eso sí ya ocurre de una, y ahí sí ya le dan la oportunidad, y ni siquiera Rusia ni China pueden decir nada, porque recordemos que en ley internacional, pues si a ti te atacan y tú tienes una razón válida, tú tienes las razones por las cuales responder. Bueno, Leandro está diciendo, pero esa ley de amnistía creo que no es garantía. Si te das cuenta, la gente en Venezuela, más de salir de Maduro, quieren venganza, muy cierto. Pero ¿qué ha pasado? Entonces, recordemos que Guaidó ha sido muy inteligente. Me encanta el discurso que está poniendo. Muchos decían que no es muy carismático. Yo digo, no importa, no es necesario que sea alguien como el que creó todo este desastre que fue Chávez, ¿cierto? El personaje más carismático en la historia junto con Fidel. Pero, ¿qué pasa? Pues a Maduro cada vez le van a ir cerrando cosas. Entonces hay dos cosas. Si él decide no hacer nada con la embajada norteamericana, si él decide dejar pasar el buque con ayuda internacional humanitaria,
lo van a presionar más a que hagan negociaciones para que él se vaya del poder. Esa yo creería que es una de las mayores probabilidades. Es decir, que él diga, ¿sabe qué? Déjeme disfrutar los billones de dólares que me he robado y se monta en su Gulfstream y se va, ¿cierto? Esa podría ser una. Dos, si quieren vayan dejando sus comentarios de cómo creen que va a caer Maduro. Dos, es la ley de amnistía funciona de la siguiente manera. Si tú te pasas inmediatamente a nuestro lado, dice Guaidó, es decir, al lado constitucional, de una vez te damos la ley. Y la ley, recordemos, la vamos a leer este domingo 27. Guaidó convocó 2 marchas. Ah, bueno, dice Juan que se le apagó el celular, entonces esperemos que recargue. Pero recordemos que la estrategia ha sido convocar a la marcha del domingo y subir información. Cuando estés, Juancho, porfa, me avisas para agregarte. Subir información sobre de qué se trata la ley de amnistía. Es decir, si se han dado cuenta, el lenguaje de Guaidó es un lenguaje que invita a las Fuerzas Armadas, pese a que las Fuerzas Armadas están pues cometiendo abusos criminales terribles. Entonces, si tú logras hacer que ciertos elementos de las Fuerzas Armadas se den cuenta que no hay salida, que el pueblo está unido, que el apoyo internacional está, que les van a ir a mandar apoyo en términos de medicamentos, por ejemplo, en términos de comida, pues eso va a ser una presión tan tremenda que dentro de las Fuerzas Armadas puede darse el escenario en donde entreguen a Maduro, ¿sí? Pero si Maduro decide atacar al gobierno norteamericano de cierta manera, que es la menos probable de los escenarios, pues es allí donde Trump podría mandar a sus marines. ¿Qué es lo que dicen? Que si llegara a ocurrir ese escenario, que es el más improbable de todos, Real mandaría fuerzas de Team SEAL 6 que apoyarían localmente y darían ese apoyo financiero, apoyo en armas, más bien para esos militares que sí quieran derrocar al régimen de Maduro. Entonces, los escenarios están puestos sobre la mesa. Alguien decía esta mañana, bueno, ¿y qué pasa si capturan a Guaidó? Ese sería otro escenario. Entonces, que ya efectivamente la CEVIL o alguna de la FANB o la GNB sean que capturen a Guaidó. Pues, como es un presidente reconocido y por una normatividad internacional, se podría hacer que entren tropas. Bueno, aquí Nuri nos quiere comentar algo, lo voy a compartir. La estrategia de la ley de amnistía es maravillosa, se está entrenando a la sociedad civil para que ellos sean quienes hagan llegar los detalles de esa ley a sus familiares militares. Eso es muy importante, porque en vez de que una fuerza externa salga que te diga te voy a amnistiar, lo que hacen es, usted en su celular va a poder descargar la ley de amnistía, usted va a poder coger uno de los folletos y usted va a poder ir donde su familiar y mostrársela. Esa es, esa es el escenario que está planteando Guaidó. Y para continuar con el tema de si llegaran a capturar a Guaidó, sí, efectivamente, eso sí se consideraría un golpe de Estado. Y lo que les iba diciendo era que hay una ley internacional que si a nivel local se pide ayuda internacional, que sería la asamblea, ¿cierto? Capturan a Guaidó, supongamos, pues la asamblea podría pedir ayuda norteamericana para que pues lo rescataran al presidente delegado y dos, pues para tumbar al régimen. Entonces eso es lo que está pasando. Un saludo a Arjan. Estamos opinando, estamos haciendo nuestras reflexiones, los diferentes escenarios que se están dando la situación de Guaidó y Maduro. Por favor, dejen sus preguntas y opiniones. ¿Tienen alguna pregunta específica? Ah, bueno, me acuerdo que Leandro había preguntado, no sé si se encuentra Leandro, sobre los dineros de las FARC, pues ese es otro tema, pero ahí va el elemento de que cuando se hace una negociación, como es otro escenario, con las fuerzas militares y se da esa amnistía, entonces se podría generar. Juan me dice que lo llame, entonces un segundo por favor, voy a ver cómo es que se agrega.
Como ustedes saben, no soy muy facebookero como ustedes, pero un saludo muy grande a todos. Sí, ahí ya está invitado Juan. Bien, otro tema que podemos hablar es, listo, entonces tenemos a Guaidó, se está ejerciendo la presión, son marchas, 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 pero por las noches lo que está ocurriendo, aparte de cacerolazos por parte de la población, está ocurriendo una matanza terrible. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que afortunadamente, como dirían, the revolution is going to be live, ¿sí? The revolution is not going to be televised, revolution is going to be live. Afortunadamente el pueblo venezolano se encuentra filmando y compartiendo todo lo que está ocurriendo. Por eso hay esas imágenes tan terribles de asesinatos, de abuso de la autoridad de captura. Hoy vi una imagen que me impactó mucho y era que los de la SEBIN metieron a un hombre en un camión y la mamá iba corriendo y estaban filmando esto desde un edificio y a los 50 metros la mamá se pone a llorar de forma desconsolada. Es tanto así que los medios de información eh, eh, existen las formas de qué hacer cuando usted sea capturado por el Estado. Imagínense, o sea, hay un manual de instrucciones. Entonces le dicen, si le cae gas lacrimógeno, combine esto. Si lo llevan arrestado, haga los siguientes pasos. Es decir, la situación está tan difícil. Bien, me están haciendo más preguntas, entonces voy a hacer. ¿Estamos frente a una mini guerra fría nuevamente? Estados Unidos por un lado presionando, por otro Rusia y China. Sí, efectivamente esta es, no lo llamaríamos una guerra fría porque recordemos que para denominarse una guerra fría tendría que estar al borde de la guerra, ¿cierto? No está al borde de la guerra porque, lo que les decía, ni los medios de comunicación chino en inglés o en español están opinando a favor de Maduro, lo tienen como un tema neutral. Los que sí están opinando son los medios de comunicación rusos, pero más que todo en español para tratar de influenciar. Lo que sí estaría pasando aquí es un tema de cómo los negocios que ya tiene China y Rusia, para ellos deben protegerse si llega a caer el gobierno de Maduro. Porque además, sin importar el gobierno que llegue, pues ya hay unos acuerdos. Entonces a nivel, puede haber unos conflictos a nivel legal, porque pues primero tienen que pagarle el dinero que ellos les deben. Entonces, claro, tanto Estados Unidos por su lado presiona para que caiga el régimen, Rusia apoya, recordemos, los 500 mercenarios que ya tiene Maduro listos para protegerlos. Entonces, ¿diríamos una mini guerra fría? No, no estamos tan allá. Lo que sí podría ocurrir es algo más parecido a la caída de Noriega. Algunos lo comparan con Libia, pero recordemos que es muy diferente todos estos conflictos de Irak, Libia, Afganistán y Siria, porque todos estos conflictos tienen un componente religioso muy fuerte de peleas entre chiitas y sunitas. Y por lo menos Gaddafi era un dictador que a la gente le tenía buena educación, buena salud, precios del petróleo súper barato y vivienda para todo el mundo. Entonces esa es la gran diferencia, mientras que en Venezuela todos lo sabemos, la gente se está muriendo de hambre. Sigamos con otras preguntas. Dicen, otra duda grande, ¿qué pasaría con el ejército si hubiera un cambio en el gobierno? Una cosa es la amnistía y todo, pero el gobierno de Guaidó necesitaría un ejército. Hacer una purga creo que sería demasiado grande. Bueno, recordemos que hay más de 5.000 militares venezolanos que están en la cárcel porque han estado en contra del ejército. Y efectivamente el ejército de Venezuela es un ejército que tiene más de 2.000 generales, o sea, es un ejército de mucho general, no tanto soldado. Entonces, claro, una vez caiga el gobierno de Maduro y los militares que se amnistiaron, pueden ocurrir dos cosas con ellos, que sean sacados, ¿cierto? Del ejército, le dicen, listo, usted se amnistió, yo le prometí que no lo voy a meter a la cárcel, pero pues ya no es un militar, entonces pues lo echan. O dos, escogen y miran su prontuario a ver si era de esos chavistas, pero de solo corazón, o si era de esos chavistas que efectivamente cometían torturas. Y esos son los análisis, va a ser supremamente complejo, pero recordemos que hay mucho militar exiliado. Entonces son los primeros que llamaría Guaidó.
Todos esos militares exiliados serían los que ayudarían a conformar un nuevo ejército. No habría un borrón y cuenta nueva tan fácil, pero sí es un tema clave. Newry nos comparte, están matando a la gente de estratos bajos, los que viven en las zonas que durante mucho tiempo fueron chavistas, pero que se cansaron de apoyar al régimen. Claro, y eso es lo que está pasando y eso ocurre todos los días y está ocurriendo en estos momentos. Otro elemento, una supuesta intervención de Estados Unidos, cuando lo ha hecho, no se va enseguida, se queda, que piensa. Ah, listo. Entonces recordemos, supongamos que hay una intervención. La intervención que habría acá sería un poco diferente a temas de Irak, a temas de Afganistán, a temas de Libia y a temas de Siria. ¿Por qué? Porque pese a que Rusia dice que sí los apoyaría, ellos no colocarían ni un solo hombre. Colocarían mercenarios. ¿Listo? Dos, no mandarían aviones a defender. Eso les dejarían los 23 Sukhois que tiene el ejército venezolano. Pero recordemos que un ataque de los Estados Unidos sería específicamente a las fuerzas aéreas y a donde ya tienen los Sukhois, y se haría más que todo con una combinación de drones y F-16. ¿Listo? Y una combinación de Team SEAL 6, es decir, en el mundo, Bush hijo, cuando él estaba gobernando, creó una unidad especial en las fuerzas militares llamados los Team SEAL 6. Esos Team SEAL 6, existen más de 1000 unidades en el mundo. Las que enviaría el gobierno serían estas, porque sería muy improbable el tema de mandar marines. Entonces sería una intervención de muy corto tiempo. Sería una intervención para más bien hacer que los militares se pasen de un lado a otro, y sería una intervención que hasta que Guaidó se sienta pues seguro después de un posible evento, pues ellos ya se saldrían. Aunque algunos dirían que podría ser que una de las negociaciones que se hacen es que se cree una base militar en Venezuela, ¿cierto? Eso también podría ocurrir en el futuro, pero la llegada tratarían de que fuera una llegada un poco más certera, porque además, recuerden que cuando atacaron a Libia o cuando atacaron a Irak, pues tanto Gaddafi como Saddam Hussein sabían mucho del tema militar, ¿no? Entonces tenían a sus ejércitos prestos y listos para cualquier ataque. En cambio aquí hay una división gigantesca de las mismas Fuerzas Armadas. Y eso es lo que va a tratar de hacer Estados Unidos con su presión continua. ¿Qué ha pasado? Siguen colocando las preguntas. ¿Qué ha pasado en la OEA? Pues recuerden, en la OEA trataron de sacar una nueva resolución, pero solo alcanzaron 16 votos de los 19 que querían. Entonces ahí tienen un problema legal que se está dando. Hola María Cristina, bienvenidos a todos. Recuerden dejar sus preguntas para ir hablando de cada uno de los componentes. Esperemos que Juancho pueda recargar el celular y nos siga acompañando, pero recuerden, pueden seguirme en Twitter. Aquí estoy en Twitter, coloco mucha información como @pachoman, o pueden ver los videos que estamos publicando en YouTube con Análisis con Pacho. Entonces la situación, pues ustedes la ven, es bien compleja en todos los niveles. La estrategia de Guaidó es una estrategia que funciona paso a paso, ¿sí? Recordemos que él lo dijo en el discurso de hoy. Ofrecemos la ley de amnistía, derrocamos, ¿cierto?, al usurpador, luego llamamos a elecciones libres y justas como las llamaba la Unión Europea, y 3, ya se comienza un nuevo gobierno. Y cada vez que le preguntan a Guaidó dónde se encuentra, recordemos, es una falsa noticia que él se encuentre refugiado en una de las embajadas. Él no se encuentra en ninguna de las embajadas. Eso es un dato que hay que tener, es un dato certero que se está dando. Entonces, hola Andrés Felipe, hola Claudia, hola Didier, hola María Cristina, hola Lida, hola Ángela, hola Nasrat, hola Nata. ¿Qué otras preguntas tienen frente? Pues ya hemos venido hablando un buen tiempo de los distintos escenarios que se van dando. Recordemos ahora lo siguiente. Si Maduro
no cae. Ah, bueno, la pregunta de Juan era ¿en qué tiempo debería caer Maduro? Yo soy un tipo optimista frente a los días que le quedan a Maduro en el poder, porque recuerden que la estrategia es presión interna, desestabilizar las Fuerzas Armadas, presión externa, cerrarle todas las fuentes de financiación. Y ahí entonces es cuando les va a dar miedo. Por eso, el fiscal de la nación venezolana, Tarek Al-Aizami, él canceló la rueda de prensa que tenía para hoy 25 de enero. Sí, él tenía la rueda de prensa antes de que Guaidó expresara pues su plan. Y ahí es lo que demuestra que están teniendo miedo porque no saben lo que van a hacer. Entonces, el gobierno chavista, madurista, se está quedando en la retórica pura, mientras que lo que está haciendo el presidente designado es un tema de cómo hacemos para que este tipo caiga con el menor derramamiento de sangre posible. ¿Sí? Porque cada marcha, pues lamentablemente, por el uso de la fuerza que se está dando, está generando pues muertos. ¿Sí? Capturados y heridos en los últimos 3 días, desde el 23 de enero ya van más de 300 capturados y obviamente sin ninguna orden, ¿no? Porque recordemos que incluso el Tribunal Superior de Justicia de allá. Oye, un gran saludo Andrés Felipe. Sí, si quieres puedes dejar una pregunta acá sobre el tema de Venezuela. Entonces, Tarek Al-Saimi tiene miedo. Hay una orden supuesta de capturar a Guaidó, pero nadie la quiere ejecutar afortunadamente, porque no saben las consecuencias que se les vendrían, o sea, ninguna de las entidades y unidades. Y si uno ve a Guaidó en sus discursos, uno no lo ve rodeado de militares, lo ve rodeado de la gente. Entonces él dice, yo me protejo es con la gente que está a mi alrededor y con la constitución que es la que me ha dado. Recordemos, artículo 233, que cuando hay alguien que realmente está usurpando el poder, la Asamblea Nacional puede llamar y convocar a un presidente y eso fue lo que lo hicieron y el presidente de la Asamblea simplemente es un representante cuya función es llamar a elecciones. Por eso muy importante dentro de las labores que tiene Guaidó es reformar completamente al Consejo Nacional Electoral en Venezuela, a sacar a esa Tibisay Lucena que ha causado solo dolor y muertes. ¿Cuál ayuda puede ayudar a sacar a Venezuela de la crisis diplomática o militar? Pues la ayuda que se está haciendo es que más países reconozcan a Guaidó, que se le bloquee los ingresos a Maduro, específicamente en los Estados Unidos, y que todos nosotros, a través de las redes sociales, compartamos la información de amnistía para que toda la gente en Venezuela, específicamente porque se están informando mucho a través de Instagram y mucho a través de Twitter. Estas dos medios se han convertido en las fuentes de información, entonces la ayuda que nosotros como civiles podemos dar es compartir lo que está ocurriendo en Venezuela con todas las violaciones de derechos humanos y compartir la ley de amnistía, porque sólo así es que los militares, que es el último eslabón de protección de Maduro, pueden decidir o no apoyar a Guaidó y de una vez acabar con este desastre que tenemos. Eso es lo que está ocurriendo a nivel de Colombia, a nivel de Brasil. Hubo un anuncio hoy de la Armada Brasilera que estaba enviando también ayuda humanitaria. ¿Sí? Es eso, es lograr determinar cómo se puede tumbar al gobierno de Maduro. Porque si no lo hacen, recuerden, la hiperinflación va a seguir subiendo, la gente cada vez va a tener menos comida. Les voy a dar un dato, hay muchos no venezolanos. Entonces en Venezuela se inventaron unas cajas llamadas los claps. Los clap, hagan de cuenta que es como una ancheta. Entonces, supuestamente esta ancheta te la dan cada X tiempo, puede ser una semana, 2 semanas, lo que sea. Y lo que está pasando actualmente es que mucha gente está sobreviviendo a punta del clap. Imagínense, y es una anchetica con los productos básicos. Pero lo peor es que hay gente que se roba el dinero de los clap. Entonces ahí es donde los niveles de corrupción
que se están dando. Hola Olga, un saludo muy grande. Hola Edwin, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Cuéntenos ustedes en sus comentarios cuándo creen que va a caer el usurpador. Cuándo efectivamente todas estas jugadas que se han hecho de Juan Guaidó, presidente encargado, presidente interino de Venezuela, de la jugada de Trump, van a permitir esto. ¿Sí? Justamente hoy Trump ya anuncia la apertura del gobierno, del famoso shutdown en que se encontraban por las negociaciones que él tenía frente al tema del muro. Y pues va a ser muy interesante las posibles negociaciones que haga Trump con las dos casas, ¿sí? Tanto con el Senado como con la Cámara, y la presión que siguen dando. Les contaba que había una empresa que se maneja el tema de refinerías, que es la empresa de Citgo, una de las probabilidades era ya que ese dinero que va a Citgo vaya directamente a Guaidó. Entonces, bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta sobre el tema de Venezuela, situación. Hola Mónica, un saludo muy grande. Estamos hablando del tema de la situación en Venezuela, los distintos escenarios que más podría haber. Sí, les recuerdo seguirme en Twitter como @pachoman, allí estoy conversando y compartiendo muchos videos de estos temas. Entonces, si no hay más preguntas, voy a hacer un summary de todo lo que hemos hablado el día de hoy con Juan, que nos estuvo acompañando en esta parte 1, parte 2. Los invitamos a ver cada una de las partes. Fundamental, Guaidó está haciendo una gran labor estratégica de presión interna, ofreciendo una ley de amnistía para las fuerzas militares que va a ser compartida el 27 de enero, que debemos todos compartirlas a través de las redes sociales para que los militares se den cuenta de la posibilidad que tienen de salir de este régimen de Maduro y unirse al poder constitucional de Guaidó, y eso haría que realmente se derrumbe. Si Maduro de alguna forma llega a atacar la embajada norteamericana, atacar un marín o algún funcionario, le daría pie a una intervención militar de los Estados Unidos. Y 3, la ayuda humanitaria que va a ofrecer los Estados Unidos es una jugada maestra para empezar a ver si los militares y la gente que maneja los puertos acepta o no a Juan Guaidó, porque supongamos va llegando el buque que normalmente, por ejemplo, ayuda de la USAID, que va resguardado del US Army y el US Navy. Entonces lo que pasaría es, tienes dos opciones: aceptas el buque, se parquea, y quiere decir que estás aceptando la petición del presidente. O 2, lo frenas, le disparas o le haces algo, quiere decir que hay un ataque frontal hacia los Estados Unidos. Entonces, muy optimista con el tema de Venezuela. Esperemos que caiga muy pronto Maduro para celebrarlo. Muchísimas gracias. El día que caiga Maduro haremos otro live sobre cuáles son los retos que tiene Venezuela para reconstruirse como país. Un abrazo a todos mis hermanos venezolanos apoyándonos. Recordemos que los hashtags oficiales que están manejando dependen del día. Entonces el de hoy fue hashtag 25ENE. Un abrazo, Pachoman.